¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Leal y hoy vamos a hablar acerca de cómo crear riqueza en tiempos de crisis. Sí, muchos se preguntarán, pero ¿cómo puedo crear riqueza en estos momentos? ¿Qué viene a ti cuando escuchas la palabra crisis? Para muchos la respuesta es problemas. Y bueno, puede ser porque ahí tenemos crisis, por ejemplo, crisis global, la que estamos viviendo ahora, la pandemia. Tenemos crisis en el desarrollo, tenemos crisis económicas, crisis de pareja, crisis de familia, crisis y crisis. Sin embargo, quiero que sepas que una crisis no es solo un problema o una situación difícil. Una crisis es ese espacio donde tú tienes la oportunidad de crecer, de transformarte, de crear una nueva versión de ti. Una crisis, claro, sientes o sentimos que nos funde, así como el metal entra al horno, nos funde. Pero cuando sale una pieza completa, íntegra. Y entonces se puede reconstruir nuevamente el sistema. Así nos pasa a nosotros, los seres humanos, con las crisis. Tenemos esa oportunidad de templarnos, de crecer, de detonar ese potencial que está dentro de nosotros. El punto es que tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo al riesgo. Es como, ¿qué viene? Nos pasa como esos animalitos, los armadillos, que cuando están en peligro se hacen bolita, por ejemplo. Sin embargo, las crisis, usando la metáfora de la tormenta y del barco, ¿sí? Está la tormenta, quizá es una crisis contextual porque no está en nuestras manos poder manejar el tiempo, el clima, pero lo que sí está en nuestras manos es manejar el timón y manejar las velas. Y nosotros dirigir y mantenernos a flote ante esa situación. Pero para ello necesitamos recursos, volvernos recursivos. ¿Qué es esto? Bueno, la confianza, la disciplina, el que tú seas perseverante. Esto es lo que en un momento dado te va a permitir a ti, el que tú seas más que tu cuerpo, más que tu mente, el que esa voluntad la lleves hasta arriba y lo más importante, el que te des cuenta, la toma de conciencia, qué es lo que está pasando allí. Y cuando tú te das cuenta de esto, dices, bueno, puedo regresar, puedo permanecer aquí, en este lugar que para mí es seguro. Pero sin duda no vas a poder transformar nada. Y luego te preguntarás, pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puede cambiar mi experiencia? Porque justamente te quedas allí en lo pasado y en lo conocido. Lo importante es que aquí y ahora te des cuenta y decidas tomar ese riesgo ante la incertidumbre. Toda crisis va a estar acompañada de incertidumbre. Entonces, cuando pasa la tormenta, ¿qué miras? Un océano como plato brillante, el resplandor del sol, y entonces puedes disfrutarlo. Pero es justamente eso. Cuando estamos en una situación difícil, ¿qué pasa? Nos posicionamos en las emociones. Permitimos que las emociones nos asalten, permitimos que el miedo, que el enojo muchas veces nos asalten y ellos sean los que nos conducen a la acción, a tomar decisiones. Y lo que necesitamos en una crisis es justamente colocarnos en un lugar tranquilo, sereno. Así como el huracán. Ustedes han observado la naturaleza, han observado los animalitos y es, bueno, viene el huracán y con ese viento va llevando y va destruyendo a su paso. Pero de repente, si miramos, vemos en medio el famoso ojo del huracán. ¿Y qué hay allí? Calma. Y es justamente lo que nosotros necesitamos.
tener paciencia. El primer paso para crear riqueza es justamente tomar hacernos consciente, pero de nosotros mismos. Es como hacer un trabajo de introspección y mirar cómo estoy, cómo me siento, qué estoy pensando, cuáles son esas creencias o esos paradigmas que me mantienen en el mismo lugar y que no me permiten avanzar y que no me permiten crear lo distinto. Pero necesito ese tiempo para transformarme, para crecer. Y eso lo puedo encontrar solamente en la calma, con paciencia. Y paciencia es el arte de esperar. Y de esperar, claro, no sentado, sino que yo voy avanzando en el proceso, pero voy fluyendo, voy danzando con la crisis. ¿Y cómo es danzar con la crisis? Bueno, es no arrebatarme, no es querer empujar para poder resolver rápido y tampoco es quedarme allí paralizado. Sino es esto, es moverme con calma, con paciencia, con un ritmo que me lleve hasta resolver la situación, hasta crecer con la crisis justamente. Entonces, la palabra crisis viene de crino. ¿Y qué quiere decir? Cernir. Y esto es muy importante, el cernir. Parece, como dice la harina, yo cierno, separo lo que no quiero, separo lo que no quiero de lo que sí quiero. Y entonces, para ello es importante también el que tú seas auténtico, tengas esa conexión con tu esencia. Porque ¿qué pasa también con el ser humano, con estas crisis? Desde que somos pequeñitos, nos empiezan a condicionar con programas. Es que debes hacer la tarea, debes estudiar, debes debes terminar la carrera. Y si eres mujer, bueno, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener un futuro brillante, tienes, ¿sí? Y si no compras esto, también te quedas rezagado. Y si no tienes esto, ¿sí? Está bien. La riqueza existe, o sea, la abundancia es la expresión de la riqueza, pero no solamente es material. La abundancia también se ve reflejada en las relaciones, se ve reflejada en la salud, se ve reflejada en que tú estés bien, en tu bienestar, en tu desarrollo como ser. Un ser abundante espiritual, un ser abundante que puede darse hacia afuera, brindarse hacia afuera. Pero para ello es importante quitarnos todos esos condicionamientos que fueron aprendidos y que nosotros fuimos tomando, que fuimos comprando, y esto a la vez fue creando capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, y nuestra esencia, nuestro sí mismo se quedó allí, atrapado, escondido. Y entonces ya no accionamos desde el ser. Accionamos pensando desde el hacer y el tener. Pero es distinto cuando nosotros tomamos esas acciones, las llevamos a cabo desde el ser. Y el ser es allí donde se encuentra esta flamita, esto que nos da el soplo de vida, el espíritu. Y entre más desconectados estemos del espíritu, más crisis vamos a estar pasando. Más situaciones difíciles. Pero eso no significa que las situaciones no se den, porque hay crisis que vienen de fuera. Son crisis que en un momento dado no las creamos conscientemente, pero que están allí. Y están allí para permitirnos crecer.
Y además están también pues las crisis intrapsíquicas. Y estas crisis intrapsíquicas son como un jarro, la psique es como un jarro. Y que llega un momento en que tiene su masa crítica. La masa crítica es un término tomado de la física. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando tienes un morral delgadito y lo vas llenando de fruta, Y se va llenando, pero llega un momento en que ya es demasiado lo que tiene y se revienta la pita. Esa es la masa crítica. Y así pasa también con la psique. Hay situaciones, pequeñas crisis, que nos van llenando esa jarra psíquica hasta que llega un momento que se desborda. Y se desborda a través de la salud mental, a través de temas, trastornos del estado de ánimo, como la depresión, como la ansiedad, ¿sí? O ciertos comportamientos que son disfuncionales. ¿Y qué quiere decir? O sea, no son malos ni buenos, sino que no nos permiten funcionar adecuadamente y que no nos permiten avanzar. Y es por ello que necesitamos muchas veces el acompañamiento. No es que estemos zafados de la cabeza, como mucha gente dice, no, este está zafado, está loco. No, no. Lo que necesitamos muchas veces es un acompañamiento que nos permita tener esa contención para nosotros resurgir de esa situación y podernos hacernos cargo de nosotros mismos, de resolver esos conflictos internos. Porque esto es muy importante. Si aprendemos a jugar ese juego interno, ¿y cuál es el juego interno? Es gestionar la matriz de significados, que nuestros significados sean robustos, sean productivos, que nuestros paradigmas no sean convencionales, el tener que, el debes hacer esto, el que tus pensamientos, el que tus ideas te permitan sentirte bien y que te permitan imaginar también la vida que tú quieres desde el disfrute, desde el gozo. Esto es salud mental, bienestar. Lo disfuncional nos lleva a pasárnosla mal, nos mantiene allí posicionados en la depresión o en la ansiedad o en el enojo, en la ira. Porque déjenme decirle que sí, también hay personas que les gusta crear crisis, que de repente se sienten bien y no se pueden sentir bien y empiezan a estar creando conflictos. También los hay. Entonces, necesitamos además ser críticos. Y ser críticos significa no juzgar. Significa que voy a tomar esa conciencia y que voy a mirar. Primero voy a discernir lo que quiero de lo que no quiero en mi vida. Voy a ser crítica, voy a tener ese ojo de análisis objetivo, aunque sabemos que somos subjetivos porque las emociones nos mueven. Sin embargo, es muy importante no juzgarme, no juzgarte, porque también el trato hacia ti mismo es muy importante. Así también el tener criterio. Y criterio viene acompañado de la sabiduría. ¿Y qué te da la sabiduría? La sabiduría no solamente es el conocimiento académico, sino también es la vivencia. El que tú sepas a sentir, el que tú tengas una vivencia y la conviertas en una experiencia y que esa información te permita a ti crecer y salir adelante también. Es necesario tener criterio y no suponer y no crear expectativas, porque también cuando creas expectativas es como que si no se cumplen, pues me desanimo, me frustro
y cree otra crisis también. Así que es importante que sepas que una crisis pues también tiene intensidad, que tiene un tiempo, pero va a pasar, así como la permanencia, no es para siempre. Cierto, una y otra crisis se pueden presentar, pero ¿qué vas a hacer con ellas? Y si tú no quieres que se repitan esas crisis como patrón, pues tienes que tomar esa conciencia, posicionarte allí en el ojo de tu huracán, analizar, procesar, tener ese criterio y tomar decisiones y pasar a la acción. No nada más es cambiar los pensamientos y pensar bonito y ese optimismo positivo que muchas veces escuchamos. Eso no lo es todo, o sea, realmente hay que llevarlo a la vivencia, a la práctica, porque eso es lo que nos va a dar el expertise, es lo que nos va a dar la experiencia, el realmente vivirla y crecer de esa experiencia para poder transformarla. Así que tenemos esa gran oportunidad, nosotros los guatemaltecos, ahora en este momento, de salir de todos esos baches, de esas crisis que se están presentando y que han ido así como bolita de nieve creciendo y creciendo. No nos quedemos en ese lugar conocido, no temamos. Primero que nada, porque tenemos a un gran Padre con nosotros, a Dios con nosotros. Él está en nosotros, no está afuera. Y lo que necesitamos es confiar, hacer lo que nos toca a nosotros y lo demás entregarlo, fluir como el río. ¿Y fluir qué significa? Que yo no pierdo mi objetivo. El río conoce su cauce y de repente se encontrará con piedras, con varas en el camino, pero buscará la manera de seguir fluyendo. Y además el río tampoco mira atrás. Y si nosotros observamos la naturaleza, podemos ver cómo tiene esa capacidad de reconstruirse, de reorganizarse, de reordenarse. Así también nosotros, los seres humanos. Esas crisis contextuales que rompen nuestro equilibrio, pues no están en nuestras manos. No está en nuestras manos desaparecerlas. Así que tenemos que afrontarlas. Y para ello necesitamos fortalecer nuestra psique. Necesitamos fortalecer también nuestras emociones, crear hábitos cognitivos, hábitos emocionales y hábitos físicos que nos permitan avanzar, que nos permitan crecer. Y para crear un hábito primero necesitamos disciplina. Y disciplina es hacer lo necesario. Así que ahora, en donde estemos, sintamos nuestros pies en la tierra, podemos mirar al cielo y a partir de allí avancemos. Avancemos dentro de las crisis. Y para ello necesitamos salir de ese lugar conocido. Necesitamos tomar esa fortaleza que está en nosotros, porque también, déjenme decirles, el ser humano por naturaleza es fuerte. Tiene sus propios recursos. Lo que pasa es que muchas veces por esos condicionamientos externos, al desconectarnos con la esencia, dejamos de darnos cuenta de cuán fuertes somos, de nuestros talentos, de nuestras cualidades, y decidimos mejor comprar las ideas de afuera. Entonces, es importante aquí que tomemos conciencia de que a veces las crisis son en cuotas y que tengamos esa paciencia para poder sobrellevarlas, para poder caminar en ellas.
sobreponernos arriba de ellas. Y entonces sí, después de este trabajo de introspección, de darme cuenta de discernir, de tener esa toma de conciencia con criterio, de no juzgarme, de tratarme bien y además de crear o desarrollar esos recursos que yo necesito, entonces ya puedo salir y empezar a jugar mi juego externo. Claro, con buenas estrategias desde el juego interno. Y es así como yo voy a crear riqueza en las crisis. Desde un estado de conciencia, desde un estado de bienestar, desde un estado de optimismo, pero de optimismo consciente. Y el optimismo consciente, ¿qué significa? Que no voy a perder la fe. Al contrario, que voy a tener fe, que creo en mí, que tengo esa confianza para poder resolver esto. Y también, para poder salir adelante, necesitamos trabajar en equipo. Entonces, desde mi ser, yo voy a crecer con los demás, voy a hacer influencia, empezando por mi círculo, por lo que está más cercano a mí, en donde yo juego un rol. Y ese es mi aporte. Y así tiene que ser el tuyo. Todos podemos aportar para que nuestra Guatemala salga adelante. Y esto es posible. Si tú lo crees, lo creas. Así que te invito a que a partir de hoy sientas tus pies en el piso, mires hacia el cielo dando gracias y pon manos a la obra. Lo que está en tus manos, hazlo. Y hazlo con el corazón. Nos vemos hasta la próxima.